En la ciudad de Stockton, California, donde comunidades latinas han construido barrios llenos de tradiciones y sabores, se escondía una historia que nadie podría haber imaginado. En una esquina del vecindario de Box Tract, los días comenzaban con el aroma de tamales recién hechos y el bullicio de vendedores locales. Pero en mayo de 2005, algo rompió esa cotidianidad, algo que dejó una marca imborrable en la comunidad. La verdad, no sé por qué me acusan de esto. Yo solo vendo tamales porque mi madre las preparaba muy ricas. I wouldn't hurt my child's father. No sé qué me creen, as if she were crazy. Samuel siempre fue complicado. Todos lo sabíamos. A veces lo escuchábamos gritarle a Verónica, pero ya sabes, uno trata de no meterse en problemas ajenos. Ella siempre estaba callada, aguantando. El 16 de mayo, los vecinos notaron la ausencia de Samuel Torres, un hombre conocido en la zona por su carácter fuerte y su presencia constante en la calle, ya fuera arreglando su auto o compartiendo una cerveza con los vecinos. Samuel era esposo de Verónica Morales, una mujer de raíces mexicanas y estadounidenses, reconocida por vender tamales caseros los fines de semana. Lo que pocos sabían era que detrás de esa imagen familiar se escondía una historia de abuso y desesperación. Cada vez que vengo a visitar compro tamales aquí. Asemejan al sabor de México. El 14 de mayo fue la última vez que alguien vio a Samuel. Según los vecinos, hubo una fuerte discusión en la casa esa noche. Gritos, ruidos fuertes. Luego, silencio. Al día siguiente, Verónica apareció como siempre, vendiendo tamales en la esquina de la calle Lincoln. Pero algo en su actitud llamó la atención. Estaba extrañamente tranquila, incluso amable, algo poco común en ella. Pasaron los días y nadie volvió a ver a Samuel. Algunos pensaron que simplemente se había ido por su cuenta. No era raro que se ausentara tras una discusión. Pero su hermano menor, Eduardo Torres, comenzó a sospechar cuando Samuel no respondió llamadas ni mensajes durante 3 días seguidos. Fue entonces cuando decidió ir directamente a la policía de Stockton para reportar su desaparición. El caso llegó a manos de la detective Laura Bennett, quien tenía experiencia en desapariciones en comunidades latinas. Al llegar al vecindario, notó algo peculiar. La mayoría de los vecinos evitaban hablar de Samuel, pero todos coincidían en una cosa. Verónica parecía distinta desde su desaparición. Cuando hablé con Verónica por primera vez, fue cordial, pero su historia tenía vacíos. Dijo que Samuel había salido en la noche tras una discusión y que no volvió. Lo curioso fue que no parecía preocupada en lo más mínimo. La detective pidió revisar la vivienda. Aunque no había señales claras de violencia, sí notó un olor extraño en el patio trasero. Verónica explicó que estaba renovando su pequeño jardín y había estado usando fertilizantes fuertes. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido. La tierra había sido removida recientemente en un área donde no parecía haber plantas. La detective Bennett pidió una inspección más profunda, pero por falta de evidencia directa, no se autorizó de inmediato. En los días siguientes, los rumores crecieron en el vecindario. Algunos aseguraban haber escuchado ruidos fuertes la noche en que Samuel desapareció. Otros, que vieron a Verónica moviendo bolsas grandes al amanecer. Mientras tanto, Verónica seguía con su rutina, vendiendo tamales los fines de semana. Curiosamente, en esos días, sus ventas aumentaron y los vecinos comentaban que los tamales nunca habían estado tan buenos. Pero el silencio solo podía durar un tiempo. La investigación estaba lejos de cerrarse, y en los rincones de Stockton, la verdad comenzaba a asomarse, lentamente. Con la desaparición de Samuel Torres aún sin resolver, la comunidad de Stockton, California, comenzó a llenarse de rumores y sospechas. Pero para la detective Laura Bennett, las corazonadas no eran suficientes. Necesitaba pruebas. A pesar de la aparente calma, algo en la actitud de Verónica Morales no dejaba de inquietarla. Mientras la mayoría de las esposas en situaciones similares estarían angustiadas o haciendo llamados desesperados, Verónica seguía con su rutina,
vendiendo tamales en su carrito de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero un punto clave cambió el rumbo del caso. Revisamos las cámaras de seguridad de las calles cercanas. La noche en que Samuel desapareció, alrededor de las 3:15 de la mañana, una cámara captó sombras moviéndose en el patio trasero de la casa. No se veía con claridad, pero era evidente que alguien estaba arrastrando algo pesado. Con esta nueva pista, Bennett consiguió la orden necesaria para revisar el patio. El 24 de mayo, la policía llegó temprano por la mañana con perros rastreadores. Verónica observaba desde la ventana mientras las excavaciones comenzaban. Pero los agentes no encontraron lo que esperaban. No había restos, ni rastros evidentes de un crimen. Sin embargo, algo llamó la atención de la detective: una pila de bolsas negras, cuidadosamente cerradas, dentro del garaje. Al abrirlas, encontraron restos orgánicos, pero no eran humanos. Eran restos de carne y huesos, aparentemente de animales. Aunque esto desconcertó al equipo, un análisis de laboratorio fue solicitado. Mientras tanto, la detective Bennett decidió acercarse a los vecinos nuevamente. Fue allí donde surgió una pieza clave. Una noche, creo que fue después de que Samuel desapareció, vi a Verónica limpiando su cocina a fondo. Era tarde, como la 1 de la mañana. Lo raro es que sacó varias bolsas al callejón, y ese olor era extraño. Pensé que tal vez había matado un animal o algo. Con ese dato en mente, Bennett solicitó revisar los depósitos de basura del vecindario. Aunque varios días habían pasado, lograron recuperar restos de bolsas similares a las del garaje. En el laboratorio, la sorpresa llegó. En uno de los fragmentos encontrados, las pruebas de ADN revelaron la presencia de material genético humano. Coincidía con el de Samuel Torres. Era un fragmento pequeño, pero suficiente para confirmar que se trataba de Samuel. Aunque no teníamos el cuerpo completo, la evidencia biológica era innegable. Con esta prueba, la policía regresó a la casa de Verónica, esta vez con una orden de arresto. Al ingresar, notaron algo inquietante. Sobre la mesa de la cocina, había varias hojas escritas a mano con recetas antiguas de tamales. Verónica fue detenida sin oponer resistencia. Le pregunté directamente si sabía dónde estaba Samuel. No dijo nada por varios minutos. Luego sonrió levemente y dijo: él está donde debía estar desde hace tiempo. Fue en ese momento que supe que la historia iba más allá de lo que imaginábamos. La noticia del arresto se esparció rápido por Stockton. Los rumores estallaron. ¿Verónica había sido capaz de deshacerse de su esposo? ¿Qué pasó realmente en esa casa? Pero nadie estaba preparado para lo que se descubriría en los próximos días. Con Verónica Morales detenida y las sospechas en aumento, la comunidad de Stockton estaba en shock. Los vecinos que antes saludaban amablemente a la mujer que vendía tamales, ahora se preguntaban si habían estado más cerca del horror de lo que jamás imaginaron. Mientras la detective Laura Bennett revisaba cada detalle, una pieza clave de evidencia llegó al caso, cambiando el rumbo de la investigación. Sabíamos que faltaba algo. Verónica no pudo haber hecho todo sola. Por eso revisamos las cámaras de seguridad de la zona, ampliando el radio de búsqueda. Y ahí fue cuando lo vimos. En las imágenes, tomadas la madrugada del 17 de mayo, apenas unas horas después de la desaparición de Samuel Torres, se observa a un joven acercándose a un contenedor industrial en un parque cercano. Lleva guantes y lleva un contenedor grande. El hallazgo fue impactante. ¿Había ayudado Diego a encubrir el crimen? Cuando fue citado a declarar, al principio negó cualquier implicación. Sin embargo, tras ver las imágenes, rompió en llanto. I didn't know what to do. Mamá estaba desesperada esa noche. Me despertó llorando y me pidió que la ayudara. Dijo que había sido un accidente. That dad had become violent again. But this time, it was different. He didn't want the police to take everything away from us. Yo solo quería protegerla. Según su testimonio, la noche del crimen, tras una violenta discusión, Verónica finalmente se defendió. Años de abuso habían acumulado un enojo silencioso que estalló en un instante fatal. Con el cuerpo de Samuel en el suelo de la cocina, entró en pánico. Fue ahí cuando, en medio del caos,
concibió un plan desesperado para ocultar el crimen. Pero lo más perturbador vino después. Durante la inspección de la cocina, los forenses hallaron restos microscópicos de tejido orgánico en la maquinaria con la que Verónica preparaba los tamales. Aunque al principio no era concluyente, las pruebas posteriores confirmaron que algunos restos coincidían con el ADN de Samuel. La detective Bennett, impactada, recordó otro caso que años atrás estremeció a México: Trinidad Ramírez, la tamalera, quien usó métodos similares para ocultar su crimen. Aunque en contextos distintos, ambas mujeres habían cruzado la línea entre víctimas y victimarias. Es inquietante cómo la desesperación puede llevar a repetir crímenes similares, incluso sin conexión directa. Verónica creció entre dos culturas y quizás esos ecos oscuros de historias pasadas la influenciaron en su momento más vulnerable. Con las pruebas sobre la mesa, Verónica fue acusada de homicidio premeditado y manipulación de evidencia. Sin embargo, su defensa alegó años de violencia doméstica, buscando que el jurado entendiera el contexto detrás del crimen. En la corte, mientras las imágenes, grabaciones y resultados forenses se presentaban, la comunidad escuchaba con asombro cómo la mujer que les vendía tamales todas las semanas había ocultado un secreto inimaginable. Pero aún faltaba la sentencia y un último giro en la historia. El juicio contra Verónica Morales se convirtió en uno de los casos más mediáticos de California en el año 2005. Las cadenas nacionales cubrieron cada detalle sobre el crimen que estremeció a la comunidad latina en Stockton. What just happened in California is a horror. A woman was selling tamales from her husband's body. Something similar happened a few years ago in Mexico. My God, it seems like the end of the world. El jurado escuchó en silencio. Los murmullos solo se hicieron presentes cuando se presentó el testimonio de Verónica Morales. Tía, shit. Yo no quería que esto pasara. No planeé nada de esto, pero cuando vi lo que había hecho, me asusté. No sabía cómo ocultarlo. I thought about my children, en todo lo que habíamos soportado. Y sí, usé partes del brazo para los tamales, pero no fue todo. Solo lo hice con algunos para abaratar costos. Yo no estaba pensando claro. Oh my God. What am I going through? Recuerdo que ese día casi compro tamales, pero se me hizo tarde para ir a trabajar. Gracias a Dios no llegué a comerlos. Cuando vi la noticia por televisión me quedé helado. Jamás pensé que algo así pasaría aquí. Tengo mucha suerte, sin duda. Soy muy afortunado. La repercusión mediática fue inmediata. Cadenas como CNN, Telemundo y Univisión dedicaron segmentos especiales al caso. Los noticieros recordaban otros crímenes similares en América Latina, haciendo la inevitable comparación con el caso de Trinidad Ramírez, la tamalera de México. En el juicio, la defensa argumentó años de abuso y violencia doméstica, pero la fiscalía insistió en que Verónica había cruzado una línea irreversible al tratar de ocultar el crimen de esa manera. Finalmente, el jurado dio su veredicto: culpable de homicidio en segundo grado y manipulación de evidencia. El juez dictó su sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Verónica Morales, this court recognizes that you were a victim of abuse and violence for many years, a situation that should never have been ignored by the authorities or by those close to you. However, the decisions you made after the crime are undeniable and tragic. Today you are sentenced to life imprisonment with the possibility of parole after 25 years. I hope that during this time you can find the peace you did not have outside these walls and reflect on your actions. Justice does not only punish, it also seeks to teach. And although I know that this case leaves deep scars on all those involved, I trust that with time it will be possible to understand that violence is never the answer, no matter how desperate. Verónica no asistió a su sentencia, debido a que intentó quitarse la vida, pero la sentencia se dictó de igual forma. Verónica Morales fue trasladada al Centro Correccional de Mujeres de California, en Chowchilla, uno de los complejos penitenciarios más grandes del estado. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Dentro de la prisión, Verónica encontró una especie de redención cocinando para otras reclusas. Fue asignada a la cocina del penal,
donde, irónicamente, volvió a preparar tamales, esta vez bajo supervisión estricta. Al principio nadie quería comer lo que cocinaba, ya sabes por lo que pasó, pero Verónica es otra persona aquí adentro. Es tranquila, trabaja duro y, sí, hace buenos tamales. Ahora hasta las oficiales los comen sin problema. Nosotras aquí sabemos de segundas oportunidades, y aunque lo que hizo fue horrible, también sabemos que mucha gente calla los abusos hasta que es demasiado tarde. No la justifico, pero tampoco la condeno por completo. La primera vez que probé los tamales de Verónica en la cocina de la cárcel, no sabía nada de su historia. Solo recuerdo que pensé: estos tamales están buenísimos, comentó María López, una reclusa que lleva 8 años en el centro penitenciario. Cuando supe lo que había pasado allá afuera, sentí escalofríos. Pero aquí, en la prisión, ella es otra persona. Callada, trabajadora, y aunque su historia nos dejó impactadas, muchas dicen que en su mirada hay un profundo arrepentimiento. Igual, cuando prepara tamales, todas hacemos bromas. Pero en el fondo, sabemos que su vida fue un infierno antes de cruzar la línea. Verónica Morales convirtió su cocina en el escenario de un crimen que estremeció a la comunidad. Las cámaras de televisión, los medios y la opinión pública no pudieron ignorar los escalofriantes paralelismos con el caso de Trinidad Ramírez en México. Sin embargo, en este caso, las cicatrices de años de abuso fueron la mecha que encendió una tragedia aún mayor. Hoy, Verónica sigue cumpliendo su condena en la penitenciaría estatal, donde, irónicamente, sigue cocinando tamales, esta vez para sus compañeras de prisión. Algunos dicen que ahí encontró cierta redención, aunque las sombras de su pasado siguen pesando, porque en el mundo del crimen, la verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces, tarde. Si te impactó esta historia, suscríbete a Crímenes Imperfectos y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Cada historia revela que la línea entre la víctima y el culpable puede ser más delgada de lo que crees. Nos vemos en el próximo caso, porque la justicia siempre tiene algo más que decir. No sabía cómo ocultarlo. I thought about my children en todo lo que habíamos soportado. Y sí, usé partes del brazo para los tamales, pero no fue